Hacia finales del siglo XVI, Europa había ingresado en una fase de desarrollo. Sus comerciantes, dirigentes políticos, artesanos y agricultores la habían convertido en una potencia económica y militar dedicada a la conquista de nuevos territorios. Es la época de los grandes descubrimientos, la época en que Europa se está ensanchando, es la época en que Europa ha llegado a un grado de desarrollo en la cual necesita salir de un encerramiento en su propio continente y empieza a viajar al África, al Asia, y se descubre América y viaja a América. O sea, es muy difícil elucubrar sobre un no descubrimiento del continente americano. Es muy difícil porque el momento histórico lo produjo. Así, un 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón surcó el archipiélago de las Bahamas y llegó a la isla Guanahaní, a la que denominó San Salvador. Este hecho significativo daría inicio al descubrimiento y posterior conquista del actual continente americano. El descubrimiento del continente americano llevó no solamente una revolución geográfica, sino que cultural. Aparecen los europeos, en este caso nuestro los españoles, y se apoderan parte del gran continente americano, con lo cual se inicia la parte que llamamos ya colonial. Para El Salvador se tendrá un comienzo en 1522, cuando se descubren las costas salvadoreñas, y luego se sitúa el año 1524, con la primera llegada de Pedro Alvarado, como el año que ya comienza la presencia directa de los españoles. El territorio de El Salvador, a la llegada de los españoles, se encontraba poblado por diversos grupos étnicos: lencas, cacaoperas, ulúas, chortís, pocomames y una mayoría de nahuapipiles. El descubrimiento de las costas salvadoreñas ocurrió a mediados de 1522, cuando la expedición náutica de Andrés Niño, salida de Panamá, toca tierra de la isla Meanguera, en el actual Golfo de Fonseca. Luego de ese acontecimiento, en junio de 1524, irrumpió la primera incursión armada de conquista al mando de Pedro de Alvarado, enviado por Hernán Cortés desde México, Tenochtitlán, que llegó hasta Cuscatlán, cabecera náhuatl, procedente de Izimché, Guatemala. No todas las poblaciones indígenas se opusieron a la presencia española, que hubo parte de la población indígena que por diferencias entre ellos, por odios entre grupos diferentes, aceptaron la presencia española como una manera de supervivencia y de que no siguiera siendo explotado por otros grupos indígenas. Alvarado llegó a Acachual. Allí cientos de combatientes nahuapipiles se habían concentrado para enfrentarse al contingente de españoles y sus aliados. Allí mismo, Pedro de Alvarado fue alcanzado por una flecha que le fracturó el fémur y le dejó una herida que se mantuvo infectada durante 8 meses, sin duda, a causa de las pequeñas astillas de obsidiana de la punta de flecha cuando estalló contra el hueso. Eran grupos indígenas que tenían un grado de civilización muy considerable, o sea, que tenían ellos una técnica, tanto de vida como pudiera ser una técnica de combate. Alvarado menciona lanzas y habla de que estaban cubiertos de unas especies de armaduras de algodón para protegerse de las flechas, y dice el mismo Alvarado que verlos de lejos era para espantar. O sea, para que un ejército español del siglo XVI diga que un grupo indígena era para espantarlos, quiere decir que la impresión que tuvieron ante el grupo indígena organizado de esta región debe haber sido terrible. Y Alvarado, en el fragor de la batalla, dice el mismo que una flecha le atravesó el muslo y se le ensartó en la silla de montar y que lo dejó cojo para el resto de su vida. O sea, ese es el famoso flechazo de Acajutla. Una flecha de las miles de flechas que deben de haber volado por el cielo, le va a caer a Alvarado en el muslo y estuvo muy enfermo, con fiebres, y se salvó, por supuesto, pero la pierna no le quedó igual. Luego de la ardua conquista de Cuscatlán, Alvarado ordenó fundar, a principios de 1525, la primera villa formal de San Salvador, en un campamento militar sin todavía afanes de poblamiento. El primer asentamiento español en el territorio fue el primer San Salvador, ¿verdad? De 1525, fue establecido en 1525. Hasta la fecha
no se sabe dónde ocurrió, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo que fue un campamento, que fue un asentamiento efímero, porque apenas un año y medio después tiene que ser abandonado por un levantamiento indígena en 1526. ¿Verdad? Entonces el asentamiento de 1525, el San Salvador de 1525, no se sabe dónde está. Ahora, las investigaciones aquí en Ciudad Vieja están proporcionando información que sugieren la posibilidad que aquí fue también el primer asentamiento de 1525 y luego posteriormente 1528. Se llama el Valle de la Bermuda, es un lugar caliente, es un valle pedregoso, pero en esa época fue el lugar idóneo para establecer el primer San Salvador. Al inicio de la conquista, los primeros 10, 20 años de la conquista, había mucho conflicto entre los nativos y los invasores y los españoles. Entonces, el Valle de la Bermuda, el lugar escogido, era como una tierra de nadie, ¿verdad? Aquí los asentamientos indígenas estaban lejos y no había tanto conflicto en este lugar. Entonces los españoles escogieron este valle. Se escogió también por características naturales, es relativamente plano, hay un río, el río El Molino está adyacente. Hay también un nacimiento de agua que está dentro del trazo de la ciudad, que hubiera sido muy conveniente en caso de un sitio indígena o de otros enemigos, habrían tenido agua dentro de la ciudad. Está el Cerro Tecomatepe, ¿verdad? Que también sirve como característica defensiva. Y al lado sur y al lado este hay una topografía bastante borrascosa que hubiera proporcionado una característica defensiva. Se establecieron los edificios más importantes, que fueron el Cabildo que tenemos aquí. Era el lugar donde se establecían las leyes de la ciudad, era el punto principal de la conquista, donde se planificaba la conquista del territorio. El Cabildo tenía diferentes habitaciones y es curioso que los métodos constructivos de cada habitación eran diferentes, definitivamente dependiendo de la función de cada cuarto, ¿verdad? Entonces tenemos el Cabildo, tenemos la iglesia, tenemos también otras estructuras importantes como son una garita que controlaba el ingreso a la ciudad. Y algo también que vale la pena mencionar, en el sitio hay un punto de vigilancia y una muralla defensiva. Esto nos confirma las circunstancias de conflicto que existían en esta época.